Festejando sus 10 años, Mossalini Teruggi Cuarteto presenta Tangueada, su nuevo disco. Es el tercer trabajo discográfico que hacen, 12 temas increíbles. Y luego con conocimiento de causa porque lo estuve escuchando, le contaba a Juanjo justamente que ya hemos charlado previamente con él. Tengo el tema en concreto en el aire, lo tengo en mi playlist personal del YouTube Music, ya lo llevo conmigo. Así que sin más preámbulo en esta cuestión musical y de trabajo y demás, le damos la bienvenida a Juanjo Mossalini. Le damos la bienvenida a Leo Teruggi. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal? Un placer estar acá. Bueno, un gusto que podamos compartir este rato, esta charla. Y bueno, cuéntenme qué significa para ustedes estos 10 años de trabajo, 10 años de estar afuera también, qué significa toda esa cuestión y todo eso trasladarlo tanto en un bandoneón, en un contrabajo. Cuéntenme de eso. Más que 10 años afuera es una vida, o sea, yo llegué de niño, Leo nació acá en Francia, o sea que si bien tenemos un vínculo con la Argentina fuertísimo, a tal punto que nos sentimos, creo yo, más argentinos que franceses, sin embargo, el intelecto es francés. O sea, crecimos en Francia, por lo tanto, el cerebro está formateado a la francesa, ¿no? Eso implica que a la hora de hacer música tiene una influencia importante este tema, ¿no? Después, 10 años de cuarteto significan un sueño, en realidad, porque la música, así como la vemos con Leo, es realmente el hecho de hacer una música de cámara, o sea, de conocernos así como lo haría un cuarteto de cuerdas, de saber cómo vamos a respirar, saber cómo vamos a tocar, y el hecho de sentirse en casa, o sea, que un tercer disco de repente es el momento de constatar todo ese camino recorrido, todo ese capital adquirido, de conocernos, de saber para dónde va a ir el colega, el amigo, antes mismo de que haga su gesto. Y eso trae un placer muy grande, un confort, una confianza. Y bueno, por eso vuelvo a lo que decía, es un sueño. O sea, hoy en día en la música no es fácil darnos ese tipo de situaciones y tenemos la suerte de que nuestros amigos Sebastián y Román nos den su confianza, su tiempo, su sabiduría para lograr compartir tantos gratos momentos y tanta música. Como todo proceso profundo lleva tiempo y el tiempo hoy en día es clave y este tipo de proyectos, como también hay muchos en Argentina, implican una construcción con una escala que no es más la escala de realidad, es una escala de vida, de amistades. El tiempo, la escritura, es un tiempo interno, profundo. El tiempo, hasta que un grupo empieza a sonar. Toda la música que nos gusta y que admiramos del pasado es música que se toca todo el tiempo. Hay una especie de caudal de realidad de la vida de un músico, que hoy en día conseguir esa continuidad, ¿no? de proyecto y mantener ya 10 años, ya van 12 o 13, creo en realidad, desde los primeros ensayos. Entonces, esa huella, ¿no? en uno mismo, que solo da el tiempo con la misma gente, como las amistades largas, que después en una charla parece que está toda la vida resumida, le da una riqueza personal, pero que supongo que se percibe de fuera, porque en los 3 discos, el primer disco fue una mezcla de composiciones, de arreglos, como metiendo los primeros pasos en un lenguaje más personal. Creo que para todos la temática del lenguaje en este tipo de músicas sigue estando marcada por la de Piazzolla, ¿no? Entonces, como empezar a explorar zonas nuevas, hace falta un buen equipo. Estamos como 4 loquitos en alta mar inventando un proyecto nuevo, instrumental, de composiciones, digamos, es muy a contracorriente de lo que pide, digamos, la realidad hoy. Así que bueno, un lujo humano y musical. Juanjo, al principio me dijiste algo, me dio curiosidad, esto de estamos seteados justamente por vivir en Francia a la manera francesa, si se quiere, ¿no? De la forma de vida, la cultura y demás. Me da curiosidad saber qué es lo seteado, qué es lo que se aprende allá o cómo se ve, y que vos hagas esa distinción con lo que pasa acá en la Argentina y si eso lo podemos llevar al plano musical, digo, si lo podemos resumir, sé que es algo medio complejo. Es algo más sentimental que concreto.
O sea, es la nostalgia de no haber vivido quizás una juventud en Argentina. Ese es el hecho de que mismo si uno tiene un contacto constante con los colegas argentinos, de repente te vas a mandar en el lenguaje alguna francesada, entonces te vas a sentir extranjero en tu propio país. O sea que es algo más del orden de lo sentimental que de lo intelectual. Si bien cuando uno está en Francia, te criás con franceses y aprendés literatura francesa y no tanta la hispano-latina. Son realidades que te llevan a ese factor. De ahí a definirlo como me lo pedías de una manera concreta, musicalmente, no me atrevería. Si bien sé que cuando escribo un valsecito, los amigos argentinos me dicen, pero suena más francés que argentino. Y bueno, me duele en el alma, pero quizás tengan razón. O sea, creo que tienen razón. Y a su vez, yo también tuve así como Leo, la suerte musicalmente de compartir otras cosas, no solamente el ámbito francés. Tuve la suerte de tocar mucho tiempo con Gerardo Lecam, un pianista que experimentó mucho con las músicas de Europa del Este, de tocar con Tommy Gubich y también tiene su propio color. O sea, también somos no solamente el territorio en el que evolucionamos, sino los colegas y amigos con los que aprendemos. Y los profesores, por supuesto, pero pongo hincapié en los colegas con los que compartimos nuestro cotidiano, que nos nutren y que nos dan también comparten la sabiduría. Entonces, llegado ese momento, sí, uno es la suma de las experiencias y si bien cuando toco con pinches argentinos no siento una diferencia de lenguaje ni de realidad musical, a veces, de vez en cuando, te pica un poquito a nivel de los sentimientos porque hay situaciones en las cuales sentís que ya no sos ni de aquí ni de allá. Yo lo llevaría a algo más también musical, además de lo por supuesto subjetivo. Francia es por definición, mismo dentro de la herencia clásica, que aquí es como estar en el kilómetro cero de ciertas cosas. Es el país del sonido, digamos, no tanto del lenguaje musical, pero por ejemplo es el país donde todo, desde Debussy o Ravel, la orquestación, la idea que el sonido y el lenguaje tienen un mismo punto de partida, que no está la nota y la orquestación, que es una especie de conciencia que llegó hasta la música contemporánea. Yo crecí en mundos de música contemporánea, donde el sonido mismo, o la electroacústica, mi padre es un gran compositor de música electroacústica, donde la materia prima es el sonido, después cómo se organiza es una fase tal vez sucesiva. Entonces esa conciencia que el sonido, y en eso hay un punto en común muy fuerte con todas las músicas populares, con los grupos. El sonido del quinteto Salgal, del quinteto de Piazzolla, el quinteto de Schizzi, hay una pasta sonora que es lo primero que nos atrae. La seducción, que sería como la atracción inmediata. Después hay algo más profundo, y Francia es un país muy consciente del sonido, la calidad del sonido. Está la mejor escuela de maderas, está acá, un nivel de músicos de cuerda con una sutileza y una especie de conciencia sonora que uno absorbe. Entonces está el lenguaje, por supuesto, ligado a todo lo que es argentino y sudamericano, y está a su vez una conciencia de una profundidad, ¿no? En 3 dimensiones, que acá es muy presente, digamos. Yendo al disco en concreto, te dijo que salió originalmente el 2024, quería saber si estos 12 temas ya venían trabajándose de hace tiempo, entiéndase, no como el descarte del primero y el segundo, sino que estén de hace tiempo o que en un tiempo relativamente corto para el trabajo de un músico, ¿no? Lo empezaron como bien de cero y pensarlo, como decir, bueno, esto de acá en adelante, tomando la palabra tuya del kilómetro cero, de acá en adelante vamos a pensar tercer disco. ¿Cómo fue ese proceso? Fue una mezcla. Para mí, cuando uno hay siempre un jet lag entre cuando nace un tema, cuando se toca en concierto y cuando se graba. Es decir, cuando un tema que sale un disco en realidad ya tiene 3 años de gestación, casi siempre. En mi caso yo compongo de manera más regular, entonces se terminó el segundo disco y seguyeron apareciendo temas. Después hubo una decisión de festejar los 10 años con un tercer disco y ahí se empezó a componer de más y después fue cantando y fueron quedando los temas que quedaron, en mi caso.
No sé, Juanjo. Yo creo que la evolución, en todo caso, si entiendo bien, te interesa conocer cuál sería la diferencia, la particularidad de este tercer disco. Efectivamente, como dice Leo, no es tanto por el disco, sino por el tiempo que va pasando y nos vamos conociendo y vamos viendo qué nos gusta y hablamos con Leo y de repente ya no nos gusta tal tema que escribimos o tal otro. Y se va concentrando un poco el lenguaje. A mi manera de ver, yo te diría casi que se podría decir que cada uno de los discos fue más sencillo que el anterior. Es curioso, ¿no? Pero, o sea, una voluntad más de intelectual en el primero, en el segundo ya había un poco más de pasta personal y en el tercero aún más fue decantando. O sea, a veces me fascina ver cómo, para hablar de un ejemplo tonto, pero cómo puede ser que un tema como Libertango, que nosotros nos cansa, tenga tanta eficacidad y tanto recibimiento mundial, estés donde estés. O sea, es como que se van decantando las ideas y van un poco hacia lo esencial. Entonces, yo la sensación que tengo es esa, es de que las cosas se van concentrando y van tomando un color cada vez más sencillo y a su vez concentrado. Es lo único que me parece sobre la evolución de cada disco, ¿no? De cómo fue decantando. Inclusive a veces me dan ganas de volver a tener quizás la frescura de ese primer disco, pero bueno, eso quizás lo hacemos Leo y yo en otras experiencias que no son las del cuarteto. Quería saber, más allá de que ustedes propiamente son los que hacen las composiciones, sí, y disculpen la pronunciación, ¿no? Sebastián y Romén, más allá de que están a cargo del violín y del piano respectivamente, si de alguna manera aportan, si suman, si están ahí. Un montón. Un montón. Vivimos una cosa con Leo no hace tanto, hará un año, quizás el año pasado en algún momento, de repente se plantó Sebastián y paró el ensayo. Se la pasó hablando como 10 minutos diciendo, no, esto así, esto asá, qué sé yo. Y no era tanto un ejemplo puntual, sino en la dinámica del ensayo, o sea, lo que estábamos probando juntos de lograr después de tanto tiempo juntos. Y de repente el grupo subió 3 escalones más, gracias a su aporte. Y hablo del de Sebastián, pero también están los de Román, que pueden ser con otro carácter, más en el sonido, en su manera de tocar, que es bastante excepcional en el piano. No conozco muchos pianistas como él que logran estar más allá de la dimensión física de un piano, que te pone un poco en una frontera, ¿no? Estás como protegido atrás del mueble y quizás el contacto con los demás no es tan sencillo. Él, sin embargo, no sé cómo hace, pero se traslada y es como si estuviera al lado mío cuando toca y toca de una manera que es más la de un pequeño instrumento que te viene a buscar y te acaricia, más que la de un piano que está ahí en obstáculo en el escenario, ¿no? Entonces, cada uno de ellos aportan en la dirección musical del grupo. O sea, si bien traemos una escritura, yo cada vez que la tocamos con ellos, llega un momento donde tengo más dudas que certitudes. Y ellos llegan y estoy a la espera de lo que me van a aportar. Y en el caso cuando escribo yo también me pasa con Leo. O sea, me digo, bueno, ¿qué van a aportar musicalmente como intérpretes? ¿Dónde me van a llevar con esas notas que escribí? Y es un momento muy especial, ese momento que traes y pones la partitura en el atril a los compinches y ahí temblás un poquito, decís, bueno, a ver qué va a pasar. O sea, ¿se va a armar el tema, no se va a armar? ¿Les va a gustar, no les va a gustar? ¿Cómo va a darse la historia? La magia, digamos, de este tipo de músicas es que son lenguajes que podemos hablar entre pocos. Digamos, hay pocos músicos con los cuales uno se siente esa mezcla de, primero, admiración, porque creo que ningún grupo aguanta 12, 13 o 20 años si no hay en el fondo una especie de admiración desde lo completamente único de cada uno. Es una manera de comunicar musicalmente, que hay un montón de canales que se van abriendo y cerrando continuamente. Y en eso, Román y Sebastián son muy dinámicos y buscan mucho, y no hace falta, no es mirarse los gestos, no es una teatralidad, digamos, del escenario. Hay gente que en una manera de poner una nota, entendés que está conectando con vos, digamos, son redes invisibles que pasan entre nosotros 4, que son una riqueza alucinante, y que sin eso esta música no funciona. Es una música muy viva que necesita mucho aporte individual, no hace falta, digamos, ellos ya de tango, Sebastián tenía experiencia, y ya todo lo rítmico se asienta solo, pero todo lo demás, lo que hace que vos sigas tocando los mismos temas y siguen apareciendo facetas nuevas, es una pareja. Para que después de 15, 20 años siga estando algo que te siga sorprendiendo, es que es bastante excepcional. Y en eso lo son, completamente. Algo que me sucedió escuchando el disco es esta cuestión. Cuando lo escucho al disco yo siento que son más de 4 siempre
Entonces yo me pongo a escuchar y digo, pero claro, acá está este instrumento, este otro, y parece como una orquesta grande. Digo, si 4 personas pueden llenar tanto, bueno, ahí hay un trabajo realmente pulido, Sí, sí. bueno, maravilloso, esa es la palabra que me sale, ¿no? De lo que escuché. A mí me interesa mucho esa cocina, o como si lo piensan o lo piensan decir, vamos a intentar a llenar bien, con conciencia el sonido, o simplemente es como sale. No, para mí hay 2 factores ahí. Primero, la escritura, o sea, lo que nos enseñaron nuestros maestros de cómo escribir para que los sonidos tengan un equilibrio dentro del espectro, dentro de los timbres, de manera, yo te diría, no que se sumen, sino que se multipliquen. Y a eso le agregás la sabiduría de cada uno de los intérpretes, o sea, encontrar el punto justo de sonido donde, una vez más, la suma ya no es suma, sino que es exponencial. Hay un punto muy preciso cuando uno toca en un conjunto pequeño, en la orquesta también es real, pero tarda más en armarse, porque cuando multiplicas los factores la complejidad crece. Pero ¿por qué tal orquesta sinfónica suena y tal otra no? O sea, son kilómetros y horas de música juntos para que todas las conciencias se dirijan hacia un mismo objetivo. Y bueno, eso en un grupo de cámara sucede más rápido, lo podés sentir, pero sucede únicamente cuando cada uno de nosotros puso la energía en el mismo objetivo. O sea, ya primero la escritura, como te decía, factor número 1. Una vez que está escrito, quién lo va a tocar y quién va a realmente poner la voluntad de que el sonido empaste y logre esa multiplicación que parece que efectivamente son más músicos de los que aparecen en la nomenclatura. Sí, hay algo con respecto al sonido que tiene que ver con una visión como externa, ¿no? Que muchos instrumentistas están focalizados en tocar muy bien, está lleno de gente que toca súper bien y gente talentosa. Después, cada cual tiene una manera de meterse en un tejido que implica una inteligencia musical global. Un director de orquesta ve una partitura y entiende acá que hay una masa que tiene que ir junta, porque esa inteligencia puede ser intuitiva, de cómo situarse en toda la masa, el quilombo, las líneas de la música, que tiene que ver con el sonido y tiene que ver con qué vas a hacer como sombra, ¿no? Sol y sombra que se juntan, con qué vas a empastar. Es una rapidez de posicionamiento que viene de sensibilidad, años de forma de humildad también, que no es tocar sacando los músculos, mostrando que cuán bueno soy. El mundo está lleno de grupos, sobre todo entre los músicos clásicos, que tocan, ya es acrobático, es alucinante, pero eso es una cosa. Después, con un grupo tenga una pasta de sonido y un sonido, algo único, eso es un misterio que por eso llamamos a esa gente. Porque como mucha gente de música clásica los llama porque son músicos de cámara que aportan enseguida una visión de algo. Y eso es la diferencia, digamos, que dejar de disociar intérprete y músico. Realmente ser un músico con M mayúscula que entiende como una obra, que entiende que él y tiene su visión de cuál es su particularidad y su magia, y lo aporta con una mezcla de mucha personalidad y mucha humildad para no pasarse. Son equilibrios, es como la buena cocina. Es como que cuando está todo junto es maravilloso, si pasas de una ya es grosero casi. Entonces es un punto extraño de sabiduría y humildad, digamos, de encontrar el equilibrio perfecto. Las últimas 3 van a ir así medio juntas, las preguntas, que tienen que ver con lo siguiente. La primera es si hay un tema preferido del disco, que se ponen de acuerdo los 4, es decir, cuando lo tocan, ahí todo se conjuga más natural que de costumbre, si hay uno. Si es que lo hay, si no, no hay problema con eso. Lo otro es a dónde podemos escucharlos, en qué plataformas están y en las redes sociales de ustedes. Y la tercera y última es si ya hay una posible fecha acá en la Argentina, seguramente en Buenos Aires primero, pero si hay algo pensado, si ya tienen diagramado eso. Lamentablemente la ida a Argentina es un tema, no nos gustaría tanto, pero no hay fechas ni proyectos ni puntas de cómo lograrlo. La problemática es económica esencialmente. Por ahora no surge la situación, si bien nos encantaría siempre ir a tocar a Argentina, es un sueño. Las plataformas, bueno, tenemos la suerte de estar distribuidos por una distribuidora americana que nos pone en todas las redes y canales habituales, y en físicos está solamente en Francia. Después, lo del tema preferido, yo no logro destacar uno. Sí
Si me vas a hablar de poesía, de repente Procesión de Leo es un momento que a mí personalmente me seduce un montón. Si vamos a hablar de energía, lo que logramos con el tema de mi papá Tangueada, nunca lo hubiese esperado antes de lograrlo, o sea, a mí me sorprendió, uno de mis temas preferidos que escribió mi viejo, y cuando lo hice para cuarteto, al principio los 4 estábamos un poco, bueno, ¿cómo vamos a sonar esto realmente? Y de repente se abrió y resultó ser quizás el más energético de todo el disco, sobrepasando otros que lo eran antes. Me divierte mucho rítmicamente el dúo que escribí, que tocamos con Leo. Cada momento tiene su gustito, que hacen que nos gusta tocarlos a todos, los temas. Después, bueno, sí está el contacto con el público, que de repente te pide ciertas cosas. Cuando vas a organizar un concierto querés una cierta dinámica, entonces tenés que pensar también en los demás, no solamente en el placer propio, ¿no? Pero sí, por mi lado es ese más o menos el sentimiento. Yo destacaría 2 temas que en realidad tienen una mezcla de placer rítmico interno. Rítmico no quiere decir forzosamente ágil o veloz o virtuoso, ¿no? Pero que tiene una especie de motorcito interno. Es como un auto lindo que te sentás y enseguida estás bien. Uno es En el aire y el otro sería Hijos del Canto, que tiene una especie de confort de estar adentro. Y después son temas que los dos tienen como la luna, ¿no? Un lado visible y un lado que de momento va pasando el tema y aparece otra profundidad. Creo que en eso hay algo en común con las formas pequeñas, ¿no? Sobre todo que en el tango, que haya una cosa que expone algo muy claramente, después un momento como de suspensión, o puede ser melancólico o no. Y que esos 2 temas tienen una especie de momento en el medio que consigue un buen contrapeso con las primeras partes, que tiene una especie de pequeño cosmos que funciona muy bien. Es una especie de miniatura de algo que lo van pasando las veces, lo vas tocando y le seguís encontrando placer a gravitar a su alrededor y dentro, porque es una especie de microclima que nos gusta. Casi que me fueron nombrando todas las canciones, lo cual está genial, porque ahí está el disfrute del disco. Estimados, Juanjo Mossalini, Leo Teruggi, les quiero agradecer este rato que hemos compartido para hablar de este disco que es Tangueada, justamente, que lo pueden escuchar en todas las plataformas, y muchísimas gracias, todos los éxitos y que sea hasta la próxima. Gracias a vos. Un gran placer. Muchas gracias, Juan.